Buenos días, Satoshi maníacos. Hoy es domingo, 9 de marzo de 2025, y les traemos un análisis detallado del mercado de criptomonedas, seguido de las noticias más destacadas de la semana. Analizaremos noticias de gran relevancia en el mundo de las criptomonedas y actualizaremos nuestro análisis con las cifras más recientes del mercado. Análisis del mercado de criptomonedas. A continuación, presentamos las cifras actuales de las principales criptomonedas y analizamos su comportamiento reciente con mayor profundidad. Bitcoin ha experimentado una ligera caída en las últimas 24 horas. Esta fluctuación puede atribuirse a factores macroeconómicos y movimientos institucionales que generan incertidumbre en el mercado. Bitcoin sigue mostrando una alta volatilidad debido a una combinación de factores macroeconómicos, institucionales y geopolíticos. Actualmente, BTC se encuentra en una fase de consolidación tras la reciente corrección desde su máximo de $91.000. La incertidumbre sobre las futuras decisiones de la Reserva Federal respecto a las tasas de interés ha generado presión bajista en el mercado. Cada vez que la Fed da señales de una política monetaria más restrictiva, los inversores institucionales tienden a reducir su exposición a activos de riesgo como Bitcoin. A pesar de la caída, los datos en cadena muestran que grandes carteras, ballenas e instituciones han estado acumulando BTC en los últimos días, lo que sugiere que podrían estar preparándose para un próximo movimiento alcista. Hay una salida neta de Bitcoin de los intercambios hacia billeteras frías, lo que indica que los inversores están optando por mantener su BTC a largo plazo en lugar de vender. Esto es una señal alcista en el mediano plazo. Bitcoin ha encontrado soporte en el rango de $85.000-$86.000, que es un nivel psicológico importante. Si logra mantenerse en esta zona, podría generar un rebote hacia los $88.000-$90.000 en los próximos días. Sin embargo, una ruptura por debajo de los $85.000 podría llevarnos a probar los $82.000 como siguiente soporte. Ethereum ha logrado mantenerse con una ligera ganancia en las últimas 24 horas, lo que indica que hay interés de compra en estos niveles. Sin embargo, su comportamiento sigue estrechamente ligado a Bitcoin. A diferencia de Bitcoin, ETH ha mostrado un ligero incremento en su actividad en los contratos inteligentes, lo que sugiere que el ecosistema DeFi sigue activo a pesar de la volatilidad. Los datos de derivados muestran que los inversores institucionales están abriendo posiciones largas en ETH, lo que indica una confianza en su crecimiento a largo plazo. Una de las razones por las cuales Ethereum sigue mostrando fortaleza es la cantidad de ETH bloqueado en staking. Actualmente, más del 20% del suministro total está bloqueado en contratos de validación, reduciendo la oferta circulante y evitando mayores caídas de precio. Ethereum ha encontrado soporte en la zona de $2.120, que ha servido como un fuerte nivel de compra en el pasado. Para confirmar una reversión alcista, ETH necesitaría romper los $2.250 y cerrar por encima de ese nivel con volumen. Ethereum ha logrado mantenerse con una ligera ganancia en las últimas 24 horas, lo que indica que hay interés de compra en estos niveles. Sin embargo, su comportamiento sigue estrechamente ligado a Bitcoin. Solana ha registrado una ligera caída, pero sigue mostrando signos de fortaleza en comparación con otras altcoins. Esto se debe a la continua actividad en su red y el creciente uso en el sector de NFTs y DeFi. Solana sigue siendo una de las blockchains más utilizadas, con un alto volumen de transacciones diarias gracias a su bajo costo y velocidad. A pesar de la caída en precio, la cantidad de usuarios activos ha aumentado en un 7% en la última semana. Los proyectos construidos en Solana siguen creciendo, y su ecosistema NFT sigue ganando adopción, lo que fortalece su caso de uso y genera más demanda de Sol. Fondos de inversión están comenzando a asignar más capital a Solana debido a su potencial, a largo plazo como una alternativa a Ethereum para aplicaciones descentralizadas. En el corto plazo, Solana necesita mantenerse por encima del soporte clave de $135 para evitar una caída mayor. Si logra romper la resistencia en $140 con volumen, podría impulsar una nueva tendencia alcista hacia $145-150. XRP ha sido la criptomoneda más castigada en las últimas 24 horas, registrando una caída cercana al 4%.
Esto se debe principalmente a la incertidumbre regulatoria en torno a Ripple y su batalla legal con la SEC. A pesar de algunos avances positivos en su disputa con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, XRP sigue enfrentando incertidumbre regulatoria, lo que genera presión en su precio. Muchos inversores esperan que una resolución favorable impulse el precio significativamente. XRP sigue siendo una de las criptomonedas con mayor adopción en el sector bancario. Grandes instituciones financieras han anunciado pruebas con RippleNet para facilitar pagos internacionales, lo que podría generar demanda de XRP en el largo plazo. Se ha observado un aumento en la acumulación de XRP por parte de grandes billeteras, lo que indica que algunos inversores están viendo la caída de precio como una oportunidad de compra. XRP necesita mantenerse por encima de $2.20 para evitar mayores caídas. Si logra superar la resistencia de $2.35 con volumen, podría tener un rebote hacia los $2.50. Conclusión general del mercado. El mercado cripto sigue siendo altamente volátil, con Bitcoin y Ethereum marcando la pauta para el resto de las altcoins. Los factores macroeconómicos y regulatorios están generando incertidumbre, pero la acumulación institucional y el crecimiento de las redes blockchain sugieren que a mediano plazo podríamos ver un nuevo impulso alcista. Los próximos días serán clave para determinar si BTC logra mantenerse por encima de los $85.000 y si Ethereum puede consolidarse sobre los $2.200. Mientras tanto, altcoins como Solana y XRP dependerán en gran medida del comportamiento de BTC y de desarrollos específicos en sus ecosistemas. Hablemos de las noticias más relevantes de hoy del cripto. El 95% de los inversores de la TAM planean aumentar sus tenencias en criptomonedas. Un informe reciente ha revelado que el 95% de los inversores en América Latina tienen la intención de aumentar sus inversiones en criptomonedas durante 2025. Este dato refleja el fuerte crecimiento de la adopción de activos digitales en la región, impulsado por varios factores clave, en países como Argentina y Venezuela, donde las monedas nacionales han perdido gran parte de su valor en los últimos años. Las criptomonedas se han convertido en una alternativa viable para proteger el poder adquisitivo. Muchos latinoamericanos desconfían de los bancos tradicionales, debido a crisis económicas recurrentes y restricciones gubernamentales sobre el acceso al dólar. Empresas, plataformas y proyectos relacionados con blockchain han crecido en la región, facilitando el acceso a exchanges, billeteras digitales y oportunidades de inversión en DeFi y NFTs. Países como Brasil, México y Colombia han avanzado en regulaciones que buscan equilibrar la protección del inversor con la promoción de la innovación. Si esta tendencia se mantiene, América Latina podría consolidarse como una de las regiones con mayor adopción de criptomonedas en el mundo. Esto podría presionar a los gobiernos a desarrollar marcos regulatorios más claros, fomentar la educación financiera y mejorar la infraestructura tecnológica para facilitar pagos digitales y la inclusión financiera. España. La CNMV presenta su plan de actividades para 2025. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV, de España ha publicado su hoja de ruta para 2025, destacando nuevas regulaciones y medidas de supervisión para el mercado cripto. Entre los puntos clave del plan se encuentran, mayor vigilancia sobre exchanges y plataformas de inversión cripto. Se establecerán mecanismos para garantizar que las plataformas operen de manera transparente y cumplan con los estándares europeos de protección al inversor. Normas para la publicidad de productos financieros y criptoactivos. Se impondrán restricciones para evitar campañas engañosas que puedan inducir a errores a los inversores minoristas. Colaboración con la Unión Europea en la implementación de MiCA, Markets in Crypto Assets. España se alinea con las regulaciones establecidas por la UE para garantizar un mercado cripto más seguro y confiable. ¿Por qué es importante? España es un mercado relevante en Europa para las criptomonedas, con un crecimiento notable en la adopción de Bitcoin y otras criptos para pagos y ahorros. Sin embargo, la CNMV ha expresado su preocupación por la proliferación de esquemas fraudulentos y la falta de educación financiera en torno a estos activos. Esta regulación podría generar un entorno más seguro para los inversores, pero también podría traer limitaciones a ciertos productos financieros relacionados con criptomonedas.
Empresas y proyectos cripto con sede en España deberán adaptarse a estas normativas para seguir operando dentro del marco legal. El Salvador adquiere 13 BTC desde el 1 de marzo, a pesar del acuerdo con el FMI. El Salvador, el primer país en el mundo en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal en 2021, ha seguido ampliando su reserva de BTC, comprando 13 nuevas unidades en marzo de 2025. Esto eleva su tenencia total a más de 6,102 BTC, lo que refuerza la apuesta del país por la criptomoneda. Lo interesante de esta compra es que se da en medio de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, FMI, el cual había recomendado a El Salvador reducir su exposición a Bitcoin y enfocarse en políticas económicas más tradicionales. Sin embargo, el gobierno de Nayib Bukele ha decidido seguir con su estrategia de acumulación, confiando en el potencial a largo plazo de BTC. Razones detrás de esta compra. Con el halving de BTC en el horizonte, el gobierno de El Salvador podría estar acumulando antes de una potencial subida de precios. Al acumular Bitcoin, el país busca reducir su dependencia del dólar y del sistema financiero tradicional, controlado por Estados Unidos. El Salvador ha experimentado un aumento en el turismo gracias a su estatus de nación Bitcoin, lo que ha generado ingresos adicionales para la economía. Posibles repercusiones: el FMI y otros organismos podrían endurecer sus recomendaciones o incluso imponer restricciones a El Salvador por seguir con su estrategia de Bitcoin. Si la apuesta de El Salvador resulta exitosa, otros países emergentes podrían seguir su camino y comenzar a acumular Bitcoin como parte de sus reservas nacionales. Ejecutivos del sector opinan sobre la primera cumbre de criptomonedas de la Casa Blanca. La Casa Blanca organizó su primera cumbre de criptomonedas, un evento que reunió a reguladores, líderes del sector y representantes del gobierno de Estados Unidos, para discutir el futuro de los activos digitales en el país. Algunos de los temas clave abordados en la cumbre fueron: regulación de stablecoins y su impacto en la economía global, impuestos sobre criptomonedas y nuevas políticas de fiscalización, riesgos y oportunidades de la inteligencia artificial en la industria cripto, rol de Estados Unidos en la innovación y liderazgo del mercado cripto. Opiniones de los ejecutivos del sector. Mientras algunos asistentes elogiaron el evento por abrir un canal de diálogo entre el gobierno y la industria cripto, otros expresaron su preocupación por la posibilidad de regulaciones demasiado estrictas que puedan frenar la innovación en el país. Estados Unidos busca establecer un marco regulatorio claro para no perder competitividad frente a otras regiones como Europa y Asia. La cumbre refleja el creciente interés del gobierno en las criptomonedas, lo que podría derivar en políticas más definidas en los próximos meses. Las empresas cripto estarán atentas a los anuncios posteriores a la cumbre, ya que estos pueden afectar la operatividad de exchanges, fondos de inversión y startups del sector. Resumen de la estrategia de Donald Trump para recuperar el poder mundial. Como mencionamos en nuestro último informe, la administración de Donald Trump ha lanzado una estrategia agresiva para consolidar el dominio de Estados Unidos en el mercado cripto. Creación de una reserva estratégica de Bitcoin con aproximadamente 200,000 BTC. Prohibición de la venta de estos BTC para que sirvan como reserva de valor permanente. Manipulación del mercado para comprar a precios bajos y garantizar que Estados Unidos sea el mayor tenedor de Bitcoin. Uso de Bitcoin como arma geopolítica para desafiar a China, Rusia y los BRICS. En CONCLUSION Satoshi Maníacos, el mensaje es claro: el mercado de criptomonedas no es solo un juego de inversión, sino una batalla geopolítica por el control del dinero del futuro. Las oportunidades están ahí para quienes sepan leer el panorama. No se dejen sacudir por la volatilidad ni por los titulares alarmistas. Si entiendes la jugada maestra, comenta: veo el plan en acción. Nos vemos en el próximo episodio, Satoshi Maníacos.